Bueno, chicos, en este día de hoy vamos a hablar de diagnóstico en endodoncia y vamos a iniciar con la parte de semiología y seguimos avanzando en los criterios diagnósticos para la endodoncia como tal. Con un mensaje en el chat, por favor, me confirman si ven la presentación. Que yo pueda ver el chat aquí, que me digan sí. Sí, gracias, Alison. Entonces, vamos a ponerlo más grande aquí, vamos a maximizar. Ok, listo. Entonces, la endodoncia, chicos, fundamentalmente tiene, yo la coloco acá, que el mundo de la endodoncia en 4 pasos sencillos. La endodoncia realmente tiene 4 tiempos donde nosotros nos vamos a desenvolver, en el que nosotros nos vamos a desarrollar en esta asignatura y lo que nosotros vamos a aprender, ¿ok? Y es lo que nosotros vamos a dar solución en lo que nosotros vamos a dar solución a los problemas de nuestros pacientes, ¿ok? Esos puntos son diagnósticos, conformación del conducto, obturación y el manejo de dolor, principalmente exacerbaciones y urgencias, y de manejo de cuestiones que nosotros podamos entrar desde el área de la endodoncia a tratar de conservar el diente en la boca de los pacientes. ¿Ok? Perfecto. Nosotros, cuando nos vamos a mirar un diagnóstico endodóntico, nosotros siempre vamos a estar de la mano, siempre. Nosotros no vamos a hacer diagnósticos sin radiografía. Todo nuestro trabajo de endodoncia, un papel fundamental que tenemos es la radiografía. Nosotros vamos a basar nuestro diagnóstico en los encuentros o en los hallazgos clínicos, pero los vamos a corroborar siempre con los hallazgos radiográficos. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico de endodoncia, como siempre, vamos a tener en cuenta lo que es los signos, síntomas. Esta sería la parte clínica, signos, lo que nosotros como clínicos estamos observando en los pacientes, síntomas, lo que el paciente nos está refiriendo a nosotros, ¿verdad? Y los exámenes radiográficos, que como les dije, es lo que nosotros debemos tener en cuenta siempre de la mano para corroborar las cuestiones, para corroborar lo que clínicamente estamos observando en los pacientes como tal. Ok, un poquito aquí, perfecto, listo. Entonces nosotros podemos indagar desde el punto. Puede ocurrir en este tipo de pacientes, ¿cierto? Esto es un diagnóstico bastante severo de un paciente que se presenta por dolor y porque tiene tumefacción, y normalmente en esas tumefacciones que encontramos tejido purulento, y ese tejido purulento es originado por un proceso de necrosis que se instauró en un principio dentro del diente y luego ¿en dónde? Fue proyectándose, fue progresando hacia la parte apical, la parte periapical, y se convierte en lo que son accesos. Esa proyección de la patología es lo que nosotros vamos a aprender aquí en diagnóstico en endodoncia. Vamos a darle los puntos claves para nosotros hacer diagnóstico en endodoncia. Entonces les agradezco a todos que tengan, les recomiendo pues que tengan a la mano su cuaderno, su material, para que tomen apuntes de las cuestiones claves, porque este es el que no aprende a diagnosticar, de nada le sirve hacer buena endodoncia si no sabe decir o decidir cuál es el punto fundamental del por qué aplicar una práctica o una técnica endodóntica como tal.
¿Ya? Listo. Entonces, en semiología de la endodoncia tenemos diversas ayudas diagnósticas. La principal que tenemos como prueba paraclínica es la radiografía. ¿Ok? Pero además de eso, nosotros tenemos una serie de pruebas que nos van a evaluar la vitalidad. En un tiempo se llamaba vitalidad, ya no llamamos vitalidad, sino sensibilidad la mayoría de las veces. Y hay unas pruebas que nos van a evaluar nos van a evaluar eh, ¿cómo es? Nos van a evaluar el nivel de inflamación del ligamento periodontal, ¿ok? Un segundito aquí. Ok, bueno, seguimos. En la radiografía que nosotros vamos a encontrar, lo primero que vamos a mirar en una radiografía, ¿se acuerdan en segundo semestre? Que debemos mirar son los tejidos básicos que conforman ese soporte del diente. Vamos a encontrar el hueso, cómo está la calidad del hueso, vamos a mirar continuidad del espacio del ligamento periodontal y si se encuentra ensanchado o no. Vamos a mirar la lámina dura, también la continuidad y vamos a evaluar la cresta alveolar. Esos son los cuatro principales fundamentos, pero además en una radiografía vamos a mirar posibles agentes etiológicos de una enfermedad pulpar, una enfermedad endodóntica. Por ejemplo, aquí estamos mirando una posible, estamos mirando un posible etiología de una inflamación pulpar donde hay una proyección muy profunda, ¿cierto? De una restauración, una radiopacidad que está muy profunda y que se extiende casi hasta el tejido pulpar, ¿verdad? Fracturas, ¿cierto? Que también son generadoras de enfermedad pulpar y periapical. Observamos signos radiográficos de enfermedad periapical como son la radiolucidez apical que se convierte en una lesión como tal o reabsorciones radiculares. Todas estas cuestiones son signos radiográficos que nosotros vamos a encontrar, pero lo principal que nosotros debemos jugar son con los cuatro fundamentales y a partir de ahí empezar a describir las cuestiones dañinas o las cuestiones patológicas como tal. Lo primero que debemos tener en cuenta entonces nosotros que son las pruebas de vitalidad térmica. Ya no llamamos pruebas de vitalidad, sino pruebas de sensibilidad. Estas pruebas lo que evalúan es si el diente está sensible, sí o no, más no si está vital, ¿ok? No evalúa vitalidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Que, primero, cómo se encuentran esas fibras nerviosas o esas fibras, en este caso las fibras mielínicas y amielínicas. ¿Se acuerdan de esa parte de histología pulpar que dimos en segundo semestre? Donde encontrábamos que hay unas fibras nerviosas capaces de conducir un dolor agudo, un dolor rápido, ¿cierto? Esas son las fibras mielínicas. Entonces, de acuerdo a ese grado de inflamación, nosotros vamos a estimular esa fibra o ese dolor a partir de esa fibra. Entonces, nosotros ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar algo que es con el frío que se llama un gas refrigerante. Tenemos el EndoIce, tenemos el EndoFrost, ¿ya? De acuerdo a la marca que tengamos. Esto no es más que un gas que se llama difluorometano, ¿verdad? Es un gas y nosotros lo vamos a ¿qué? A colocar en la superficie del diente que queremos evaluar, ¿verdad?
tomamos una torunda, una motica o un hisopo, lo colocamos, el gas se lo colocamos a esa torundita, no al diente directo, sino a la torundita, y lo debemos llevar ¿hacia dónde? Lo debemos llevar hacia la parte cervical del diente. Allí es donde se hace la prueba de sensibilidad. No se hace ni en la cúspide ni en la zona oclusal, no, en la parte cervical. ¿Por qué allí? Porque es la parte de menor grosor de esmalte y que nos va a permitir una prueba real de la sensibilidad pulpar como tal. ¿Qué significa esta prueba? Lo primero, a tomar apuntes, chicos. Lo primero, si la prueba es positiva, ¿qué quiere decir que la prueba sea positiva? Si la prueba es positiva, o sea, que duele, cuando yo le coloque el frío, duele, lo primero que me va a decir a mí es que es un diente o una pulpa que se encuentra viva. Lo único que duele con el frío es la pulpa que se encuentre viva, ¿ok? Es lo primero que me va a decir. Si yo coloco frío, lo digo, la pulpa está viva. Perfecto. Me reaccionó, la pulpa está viva. Ahora bien, ¿cómo está esa pulpa? Entonces, debemos tener en cuenta son los tiempos aproximados a los que responde esa pulpa. ¿Listo? ¿Cómo así? Perfecto. Si yo coloco el frío, le da positivo, yo le digo al paciente, levante la mano cuando le duele. Yo lo coloco y la levanta inmediatamente, dice que está vivo, ¿verdad? Yo retiro el estímulo. Si el paciente quita la mano, baja la mano, o sea, el dolor se le va apenas yo retire el estímulo, o demora hasta de 2 a 3 segundos, nosotros estamos ante una pulpa sana, ¿ok? Estamos ante una pulpa sana. ¿Listo? Si el estímulo demora hasta 4 segundos, ya, pero cada vez que lo coloque le duele, cada vez que lo coloque le duele, pero se le quita como a los 4 segundos, estamos ante una pulpa, primero, viva, ¿verdad? Una pulpa viva que se encuentra inflamada, pero esa inflamación es de tipo irreversible. ¿Ya? O sea, eso lo vamos a ver ahorita en el diagnóstico, es irreversible porque si yo elimino el agente etiológico que la está causando, me va a volver a la normalidad. Una caricita profunda que tenga por ahí o un punto de contacto, un trauma oclusal por un punto de contacto prematuro. Si yo elimino esas condiciones, la pulpa se desinflama. Eso es lo que quiere decir. O sea, no necesita tratamiento de conducto. Más bien, si yo coloco el frío y me demora más de 5 segundos después de yo haber retirado el estímulo, entonces estamos ante una pulpa que está, primero, viva, segundo, está inflamada, pero en este caso se encuentra de manera irreversible. Quiere decir que ya no hay una forma de que nosotros podamos devolverle la salud y la normalidad a ese estado pulpar. Ustedes en segundo semestre se acuerdan cuando dimos histofisiología pulpar, decíamos que la pulpa tiene una especialidad o unas condiciones especiales, por ejemplo, primero que está sellada o está rodeada de tejido duro y ese tejido duro evita, ¿verdad?, que la pulpa se expanda cuando se inflama y entonces se muere por hipoxia. Eso es lo que ocurre. Cuando ya nosotros encontramos esta pulpa en un tiempo de mayor de 6-7 segundos, ya esa pulpa empezó a entrar en un estado de inflamación irreversible. Esta es la prueba de sensibilidad que nosotros mayormente vamos a hacer, ¿ya? Porque existe la prueba del calor, que casi nunca hacemos. ¿La hacemos con quién? Con gutapercha caliente. La calentamos, la maleamos, la derretimos y la llevamos igual ¿a dónde? A la parte cervical del diente, ¿ok? Mírenlo aquí, la calentamos y la llevamos. Esta prueba, ¿qué nos va a decir? Perdón. Esta prueba, ¿qué nos va a decir? Si el diente es precisamente o es fundamentalmente cuando nosotros sospechamos que el diente tiene un proceso necrótico. Por ejemplo, no nos respondió al frío y yo no quiero diagnosticar inmediatamente si el diente está necrótico o no. Entonces yo le hago una prueba de calor. ¿Qué es lo que pasa? Imaginémonos por décimo por allá en el colegio.
cuando hablábamos de ley de los gases en química, ¿qué decían? Si nosotros le aumentamos la temperatura a los gases, ¿qué va a pasar? Los gases empiezan a moverse con mayor rapidez, ¿verdad? Empieza aumento de la velocidad de movimiento de los gases y eso puede hacer expansión. Entonces, cuando nosotros tenemos diagnósticos necróticos en nuestros pacientes, ¿qué va a ocurrir? Que esos pacientes o ese espacio pulpar que se encuentra ahorita necrotizado se va a llenar de gases. ¿Por qué? Porque el gas es uno de los productos finales de la necrosis como tal, ¿cierto? Nosotros cuando nos morimos nos llenamos de gases, la pulpa también se llena de gases. Entonces yo le pongo calor y ¿qué va a hacer? Esos gases se van a mover, se van a expandir y van a causar dolor. Son pruebas, una prueba al dolor negativa es un diente necrótico, un diente vital no debe doler, un diente sano, perdón, no debe doler a la prueba del frío, ¿ok? Listo, esas son pruebas térmicas. Ahora, nosotros vamos a hacer siempre en nuestros pacientes, siempre debemos acompañar la prueba térmica con la prueba de percusión y palpación que van a evaluar ahora la viabilidad del ligamento periodontal. Van a evaluar cómo se encuentra ese ligamento periodontal en el diente que estamos mirando, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Listo. Nosotros vamos a tomar un instrumento, puede ser nuestro mango del espejo, ¿verdad? La parte contraria del mango del espejo. Y nosotros vamos a dar unos golpes muy suaves al diente. Lo vamos a hacer en forma lateral y en forma vertical. Forma vertical sobre los bordes o las cúspides de los dientes que vamos a evaluar, ¿verdad? Entonces, si al paciente le duele, ¿qué va a decirnos? Que el ligamento va a estar inflamado. El ligamento periodontal lo va a tener inflamado. Si son a la lateralidad, el ligamento periodontal más inflamado está entre tercio cervical y tercio medio. Pero cuando le duele a la percusión vertical, nos dice que hay está fundamentalmente afectado en la parte apical, o sea, que podemos tener un daño endodóntico en este diente, ¿ok? Perfecto. Pasemos aquí. El otro punto es la palpación. Entonces, la palpación principalmente ¿a dónde? A la zona apical. Nosotros debemos tocar en la zona apical del diente que queremos evaluar para ver primero si sentimos alguna tumefacción allí. De pronto el paciente radiográficamente le estamos viendo una lesión o algo y queremos ver si hay una tumefacción o algún contenido allí para verle la consistencia a esa lesión y segundo si hay dolor, ¿ya? Pero nos debemos ir a los ápices directamente. Por ejemplo, aquí estamos evaluando el ápice del lateral y aquí se está evaluando el ápice de la raíz palatina de S26 como tal. Si quiero evaluar las vestibulares, el tacto lo debo hacer o la palpación la debo hacer por vestibular, ¿cierto? Esos son estos tres puntos. Radiografía, prueba de sensibilidad térmica, prueba de percusión y prueba de palpación siempre la debemos hacer en nuestros pacientes. Siempre la vamos a encontrar en los pacientes, ¿ok? Ahora bien, hay un tipo de pruebas donde nosotros podemos ejecutarlas. Estas son pruebas ya más agresivas cuando de pronto el diagnóstico no es certero, ¿ya? Es el caso donde nosotros, es una prueba muy agresiva porque es una prueba que se hace sin anestesia, ¿ok? Es en los casos donde yo no sé cuál es el diente que le duele, el paciente no podemos identificar, todos les duelen, le da un dolor irradiado. Entonces, sin anestesia vamos entrando, ¿ok? Vamos entrando a mirar cuál es el diente que genera el dolor ese, primero. Y segundo, en casos donde estamos buscando un diente que esté generando un absceso gigante y tampoco podamos descubrirlo, ¿verdad? Entonces yo voy entrando. Si cuando yo empiezo a entrar a este diente, quiero decirle que este diente no tiene el acceso. Voy pasando al otro. Si este diente duele, no tiene el acceso. Hasta que yo encuentre un diente que voy entrando y no sienta nada de dolor, ese es el diente que está causando
el acceso. Es una prueba, como les repito, que muy poco se hace. Bueno, ¿sabe cuándo la podemos hacer? Sí, la podemos hacer en un diagnóstico que se llama degeneración pulpar calcificante progresiva, que lo vamos a ver ahorita. Y ese diagnóstico, ¿qué es? Que se calcifica el diente y de pronto esa calcificación es inicialmente en la cámara, y si la cámara está calcificada no me va a responder a las pruebas de sensibilidad, pero yo sé que el diente tiene problemas. Entonces, para ver si ese diente todavía se encuentra vital en el resto del trayecto del conducto o está necrótico, o para encontrar los conductos, yo puedo hacerlo sin anestesia. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vaya entrando sin anestesia, el dolor, o por donde yo esté intentando ingresar con la fresa o con el explorador, si hay dolor, me va a indicar que por esos lugares, por esa zona, se van a encontrar los conductos del diente, y es una guía que yo puedo tener. Ok. No leí bien, no leí. Abre el micrófono y me dice, porfa, que no pude leerlo. ¿Qué me dijiste? ¿Que si se puede qué? Doctor, que si se debe abrir uno por uno hasta encontrar que... Uno por uno, sí. Eso es si vamos a hacerlo. Esta prueba no se recomienda más allá de la que le estoy diciendo ahora último, cuando es ya yo sé que hay un diente problema, pero está calcificando. Esa prueba agresiva de abrir diente y diente no es recomendable. Yo se las digo porque de pronto la van a encontrar. Hay una prueba que puede ayudarlos más también en cuestiones de dolores irradiados, que es la prueba de la anestesia, ¿ya? Que va a ser igual, debo anestesiar un diente por diente. Si el paciente llegó con mucho dolor y yo vengo y lo empiezo a anestesiar, anestesio primero uno, si el diente sí, si el dolor sigue, ese diente no era, y anestesio el otro y el otro y el otro, hasta que pueda aliviarse el dolor. Recomendaciones: la anestesia se tiene que hacer en sentido de mesial hacia distal. Si yo anestesio de distal hacia mesial, corro el riesgo de anestesiar el tronco y se me anestesia todo. Eso lo van a comprender ahora en anestesia. En cambio, si yo voy de ápice a ápice, desde mesial a mesial, sí estoy anestesiando diente por diente. Si yo lo pongo por lo menos, me duele toda esta zona y me voy y anestesio la zona lo más distal posible, corro el riesgo de tomar el tronco nervioso que me inerva todo, y ahí sí se pierde el dolor y voy a quedar en la misma. ¿Ok? Eso es la parte de semiología de la endodoncia como tal. Ahora bien, ¿cuáles son los diagnósticos a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar? A tomar apunte. El primer diagnóstico es el diente sano, cuando el diente no tiene nada, cuando nos responde totalmente bien. A ese diagnóstico lo vamos a llamar como pulpa clínicamente normal. No es diente sano, ¿ok? Pulpa clínicamente normal. ¿Por qué? Porque puede tener una caries, puede tener una obturación, ¿verdad? Pero la pulpa está normal. Un diente sano es un diente que no tiene nada. Ya, un diente con una pequeña caries no está sano, está afectado, está normal, pero no está sano, ¿ok? Entonces, la pulpa la vamos a llamar pulpa clínicamente normal. Es una pulpa libre de enfermedades, no hay dolor, responde, como les dije ya, cesa los 2 hasta 3 segundos, si se quita. Posiblemente si la vuelvo a hacer la prueba no le va a doler, posiblemente si le vuelvo a hacer la prueba no le va a doler, y los ligamentos, los tejidos periapicales están normales, especialmente el espacio del ligamento. Ojo que aquí llamamos espacio del ligamento periodontal, se encuentra normal, ¿ok? Histológicamente está totalmente normal, ya, totalmente normal está, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál es la configuración de esa pulpa? Que se encuentran las capas, la zona la capa odontoblástica, donde se encuentran los odontoblastos, la capa libre de células, donde se encuentra el plexo nervioso de Raskov, donde están esas fibras mielínicas A delta, causantes del dolor agudo, ¿cierto? La célula, la zona rica en células, donde están todo ese palizado de células, macrófagos, fibroblastos, todo eso de segundo semestre, hay que echar la repasadita de segundo, y la pulpa propiamente dicha, donde estamos llenos de
de fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares que le dan la estructura arquitectónica a la pulpa como tal, y las otras fibras nerviosas como las fibras C causantes del dolor crónico. Ojo, hay que hacer una diferencia aquí. Cuando yo hablo de que las fibras C son causantes de dolor crónico, es un dolor tolerable y todo, no quiere decir que el diente no duela. Sí duele y duele fuerte. ¿Ok? Y no que la transducción del dolor es un dolor más lento, más no más leve. ¿Ok? Es un dolor fuerte. ¿Listo? Entonces, debemos tener en cuenta, qué origina a esa que origina a esa lesión o a esa patología pulpar, que es lo que llamamos etiología, los agentes etiológicos, ¿verdad? Los principales agentes etiológicos en una patología pulpar y periapical son bacteriana, traumática, iatrogénica, y hay de otras. Ok, esas otras las vamos a encontrar en el camino, pero las principales son estas. Y bacteriana, obviamente causada por microorganismos. La principal afección que origina daño pulpar es la caries y todos sus factores etiológicos bacterianos. También tenemos un componente periodontal que nos puede ocasionar daño pulpar. Acuérdense que nosotros tenemos, ahorita que vayamos a ver el seminario de anatomía pulpar, que vamos a ver el próximo seminario que toca, van a darse cuenta que hay unas comunicaciones entre pulpa y el exterior, y una de esas comunicaciones son conductos laterales y los mismos túbulos dentinarios, y que cuando hay enfermedad periodontal, esos conductos, esos túbulos pueden quedar expuestos y por ahí entran microorganismos y nos pueden dañar la viabilidad de la pulpa como tal. Tenemos otros que son, esperen un segundito. Ok, entonces, tenemos un punto bacteriano importante que se llama la anacoresis. ¿Qué es esto de anacoresis? Anacoresis es una infección que se da en un diente, por ejemplo, tomamos el diente, que no tiene ninguna afección para que se haya desarrollado. Por ejemplo, empezamos a ver puede ser una inflamación pulpar, o podemos ver radiográficamente inclusive una lesión apical. Una lesión apical es fruto de una necrosis y el diente está sano, el diente no tiene ni siquiera daño oclusal. Entonces, ¿qué se dice de anacoresis? Que esa infección vino posiblemente por vía sanguínea de un lugar distinto y dañó el diente. Eso es lo que llamamos anacoresis. Tenemos otros factores etiológicos como el trauma físico, químicos y mecánicos. Trauma físico, el cepillado puede ser, ¿ya? Que hace abstracciones y todo eso, mal cepillado, químicos con dentríficos, blanqueamientos, químicos de blanqueamientos, en fin, mecánicos como un trauma oclusal, ¿cierto? Un trauma oclusal que genere inflamación. Y iatrogénico es lo que hacemos nosotros como clínicos, de pronto por accidente o por inexperticia, ¿verdad? Podemos utilizar eso, por ejemplo, una operatoria cuando hacemos profundizaciones, cuando estamos haciendo cavidades muy profundas y no tenemos en cuenta eso, no hacemos las protecciones pulpares como tales, se nos generan inflamaciones. Cuando no tenemos una correcta refrigeración, cuando hacemos tallado en dientes vitales y no está correctamente refrigerado, el diente puede generarnos este tipo de inflamaciones. La ortodoncia como tal
siempre va a generar inflamación. De hecho, el movimiento de la ortodoncia es también garante de que se dé por el estado de inflamatorio que se le da al espacio o al ligamento periodontal como tal, ¿cierto? Entonces, las enfermedades, la enfermedad endodóntica la vamos a diferenciar desde dos puntos de vista, desde un estado inflamatorio y un estado degenerativo. Las inflamatorias, todas las inflamatorias van a tener pulpa que viva, todas van a dar positivas a la prueba de sensibilidad. Y las degenerativas, donde ya la pulpa está muerta en adelante, quiere decir que todas van a dar ¿qué? Negativas a las pruebas de sensibilidad. Ojo con eso, ojo con eso. Listo. ¿Cuáles son los 3 diagnósticos inflamatorios? Después de pulpa normal, acuérdense, ya pulpa normal salió aquí. Bueno, los 3 diagnósticos donde ya hay patología tenemos pulpitis reversible, pulpitis irreversible sintomática y pulpitis irreversible asintomática, ¿ok? Estos son los 3 principales diagnósticos inflamatorios, ¿ok? Vamos a hablar de ellos. La reversible, ¿se acuerdan que les decía la prueba de sensibilidad positiva al frío y cesa después de 2 o 3 segundos y habla hasta 4, pero cada vez que la coloque está molestando, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que la pulpa se encuentra en un estado inflamatorio, pero si yo retiro el agente causante de ese estado inflamatorio, me va a volver a la normalidad. Por eso se llama pulpitis reversible. ¿Ok? Clínicamente, ¿qué vamos a ver? Los agentes etiológicos, si lo encontramos, una cariecita, una restauración de que se encuentre desadaptada, una posible fractura, en fin. Y los síntomas, es lo que yo les dije, la prueba de sensibilidad que se cesa a los pocos segundos, y tanto percusión como palpación van a ser negativas. ¿Por qué? Porque no hay inflamación del espacio del ligamento periodontal. No hay inflamación, se va a encontrar todo exactamente normal. Ya lo que sí puedo ver posiblemente es el agente etiológico, de pronto una restauración hecha, ¿verdad? O una filtración de una restauración, pero el ligamento se debe ver clínicamente normal, ¿cierto? ¿Qué es lo que debo hacer? Retirar el agente etiológico y hacer observación. En este caso, miren, una caries profunda, se hizo una protección pulpar, en su momento se hacían protecciones pulpares con Dical, ya no hacemos protección pulpar con este material, sino directamente con MTA o con ionómero, ¿verdad? Y luego restauramos. Y aquí, después de la observación que le damos en unos 8 días, el paciente debe haber cesado todos los síntomas. Si los síntomas persisten, es que la pulpitis reversible ya estaba tomando camino de pulpitis irreversible, ¿ok? Este es un diagnóstico muy fuerte. Pulpitis irreversible aguda, no es aguda, así se llamaba anteriormente. Les quise dejar este término aquí, por allá también van a encontrar otro término. ¿Por qué? Porque los diagnósticos cambiaron. Estos fueron los diagnósticos de antes, pero el nombre lo cambiaron. Ahora lo llamaron pulpitis irreversible sintomática. Perdón. Sintomática. Entonces, ¿por qué sintomática? Vamos a vernos a los síntomas. Lo primero, dolor continuo espontáneo, ¿ok? Puede haber dolor irradiado. El paciente no tiene ni idea cuál es el diente que le duele. Doctor, me duele hasta el ojo, me duele hasta el oído, no he podido. Es el paciente que no pudo dormir. Es el paciente que apenas se acuesta le da el dolor de muela, ¿cierto? Es el paciente que dice que el dolor es pulsátil, le hace así, le palpita como el corazón. Ese es el tipo de dolor. Es el típico paciente que te llama a ti a las 6 de la mañana a decirte que ya va para consultorio. Es un paciente dolor que no le dejó la vida tranquila y que no cesa con analgésico ni nada. O sea, es un paciente que está desesperado. ¿Qué vamos a ver clínicamente además de los agentes etiológicos? Una caries, un trauma, todo esto, ¿cierto? Las pruebas de sensibilidad obviamente van a ser positivas. Él mismo le va a decir, doctor, me tomé un vaso de agua fría y ahí se me agarró el dolor.
Si el paciente ya tiene ese dolor después de lo que le comentó, no le hagamos la prueba. ¿Por qué? Porque lo vamos a exacerbar. Ya sabemos que fue el frío el que le dio. Y obviamente aquí sí vamos a encontrar la prueba de percusión positiva. ¿Por qué? Porque el ligamento radiográficamente ya lo vamos a empezar a ver que ensanchado. Vamos a ver ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, ¿ok? Ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. Además que también vamos a ver el agente etiológico. Miren, una caries profunda cercano al tejido pulpar, un diente que le duele al pobre paciente y encontramos el ensanchamiento del espacio del ligamento. ¿Ok? Aquí están agentes etiológicos, en fin. ¿Cuál es el tratamiento de la pulpitis irreversible sintomática? Sí, el tratamiento definitivo es la endodoncia, ¿ok? Hacer tratamiento de conducto. Pero si nosotros vamos a hacer urgencia, podemos hacer un tratamiento que se llama pulpotomía, eliminación parcial de la pulpa. Ojo, hay una diferencia entre pulpotomía y pulpectomía. La pulpectomía es la eliminación total del material pulpar, eliminación total del material pulpar, ¿ok? En la clase de instrumentación nos vamos a dar cuenta que eso no se recomienda hacer si no vamos a instrumentar completamente el conducto. Entonces, si yo voy a hacer una urgencia es porque o no puedo hacer el tratamiento de conducto, sea porque no tengo tiempo, porque tengo mucho paciente, bendito Dios, o porque el paciente tampoco puede quedarse todo ese tiempo, o definitivamente el paciente nada más quiere que le alivien el dolor. Entonces yo hago un procedimiento que se llama pulpotomía. Yo anestesio, aíslo, elimino el agente etiológico si es una caries, hago la apertura y elimino la pulpa de la cámara pulpar y allí se recaba todo el dolor del paciente. ¿Por qué? Porque al eliminar yo la cámara pulpar voy a eliminar algo que se llama el nervioso de Raskoff, ¿verdad? Y el plexo sudodontográfico, donde se encuentran las fibras nerviosas A delta, que son las fibras que están causando esa proyección del dolor agudo. ¿Listo? Pues obviamente cuando ya yo retiro todo eso, el diente le deja de doler al paciente. Ya es un paciente que puede retomar sus actividades, el ligamento empieza, lo dejo fuera de oclusión para que el ligamento empiece a desinflamarse y el dolor desaparezca, ¿cierto? Pero es un diente que sí o sí va a necesitar endodoncia convencional. Es un diente que fácilmente va a desarrollar una pulpitis irreversible ya no sintomática, sino asintomática y que se puede necrosar si no se hace el tratamiento de conducto definitivo. ¿Okay? Es un paciente que necesita atención de urgencia. ¿Okay? Luego aparece la segunda, ya esta no es tan agresiva, que es la pulpitis irreversible asintomática. ¿Ya? Puede que tenga dolor. Dios mío, esta señora del bollo, perdón, ha pasado 10 veces por aquí por la casa. Espérenme un segundito, ¿qué pasa? ¡Es coco de mazorca, bollo! Le están comprando cerca de la casa, así que ahorita sigue otra vez. Bueno, sigamos, no nos vamos a dejar dañar la clase por ello, ¿verdad? Entonces, les decía que en ocasiones les duele, hay veces que no les duele. Este paciente que hay, doctor, yo tengo como 6 meses con este dolorcito, ¿ya? Pero me tomo un Dole y se me quita, me tomo un ibuprofeno y se me quita, ¿ya? Es un estado inflamatorio crónico. Anteriormente esta patología se llamaba pulpitis irreversible crónica, ahora se llama sintomática. Si nosotros le hacemos un corte histológico, vamos a encontrar ese infiltrado allí de células inflamatorias que nos van a decir que es una cronicidad que tiene allí ese paciente, ¿verdad? Histológicamente, ¿qué va a pasar? Lo que ya les dije, ¿verdad? La pulpa se inflama, no tiene para dónde expandirse y se muere por hipoxia, ¿verdad?
y empieza a necrosarse. ¿En qué sentido se necrosa? Siempre se va a necrosar desde la cámara pulpar hacia el ápice. Ese es el sentido. ¿Ok? Por eso es que cuando aparecen los dientes con necrosis pulpar, yo no podría... Un diente con necrosis pulpar, ¿qué quiere decir? Que yo le haga la prueba de sensibilidad del frío y me dé negativa. Es la única manera que yo tengo para decir que es necrosis pulpar, porque no va a tener lesión. Quiere decir que, no, ya está muerto, yo la endodoncia la puedo hacer sin anestesia. No necesariamente, porque miren lo que está pasando. Puede que el diente, listo, se está necrosando, pero como se necrosa en tejido, en sentido desde la cámara hacia el periápice, entonces lo que puede estar originándose es que lo que tú estás viendo necrótico hasta ese momento solamente sea la cámara, pero el resto del conducto todavía mantenga algo de vitalidad, y entonces voy a meter una lima en un diente sin anestesiar que está vital abajo y le va a doler, y le va a doler muchísimo al paciente. ¿Ok? Radiográficamente, que vamos a ver lo mismo: agentes etiológicos, ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. La prueba va a ser positiva mayor de ¿cuánto? Mayor de 4 mayor de 5 segundos inclusive en adelante, ¿ya? Y puede haber un estado de osteitis condensante. Una osteitis condensante es una condensación ósea que se da en la parte apical de esos dientes donde se generó un estado inflamatorio. Muy poco la vamos a ver, pero cuando la encontremos, para que no nos dé esa inseguridad de diagnosticar. Listo. Dientes positivos, en este caso, miren, una caries bastante agresiva. Aquí está el tejido pulpar cerquito, espacio del ligamento periodontal como ensanchado. Listo. Caries cervical, espacio del ligamento periodontal ensanchado, ¿verdad? Caries, espacio del ligamento periodontal ensanchado. No sé si tenga una de osteitis, creo que no tengo nada de osteitis aquí. En fin, pero el punto de la osteitis hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Hay que tenerlo en cuenta. La pulpitis irreversible asintomática tiene dos menciones importantes, ¿ok? Tiene dos menciones importantes: el pólipo pulpar y la reabsorción radicular interna. Son dos menciones importantes que hay que tener en cuenta aquí. Entonces, desde el punto de vista de pólipo pulpar, ¿qué es el pólipo pulpar? ¿Qué es el pólipo pulpar? Es pulpa, ¿ok? Es pulpa, ¿ya? Esto se da más que todo en dientes jóvenes. Cuando se abre la cavidad, cuando nosotros hacemos la carie hace una cavidad, o la carie destruye toda la cámara pulpar, en fin, por presión, la pulpa como que florece, sale de esa cavidad, ¿ok? Parece encía. ¿Por qué parece encía? Porque la pulpa se tapiza de las células descamativas que salen del remodelado epitelial de la boca y se les pega aquí. Por eso es que uno dice, bueno, y si eso es pulpa, ¿por qué no duele? Si es asintomático mientras yo no esté tocando, mientras el paciente no se toque eso, es asintomático, ¿ya? Pero si yo tomo un explorador o el paciente toma un palillo y se usa eso, le va a doler. ¿Por qué? Porque eso es una pulpa que se encuentra como vital. Ya es pulpa que prolapsa. Miren, esto acá es el tejido, aquí está la carie, aquí está la cavidad que se abrió, y ¿qué pasa? Por ahí sale. Este tejido que está aquí es idéntico al que está acá adentro. Lo que la varía es esta epitelización, ¿ya? Esta epitelización que se da. Ivana, ¿quieres anotar algo? ¿Ah? No. Ah, porque me salió que quieres anotar algo acá. Ok, ya lo quité, no te preocupes. Entonces, esa epitelización que se da es la que hace que se queratinice, se llene de queratina. Nosotros el epitelio de la cavidad oral es paraqueratinizado, ¿cierto? Eso se queratiniza allí y hace que como una leve barrera de protección, una gran barrera de protección, y evita que por aquí me entren microorganismos, y en fin, listo.
Pero si no tuviera eso, el paciente estuviera ampliamente doloroso. ¿Qué hay que hacer con este caso? El tratamiento que es quitar el pólipo y hacer la endodoncia. ¿Ya? Esto es una imagen muy vieja, ¿ya? Pero realmente hay que hacerlo bajo aislamiento absoluto. No podemos hacerlo sobre aislamiento relativo. Aislamiento absoluto, todo lo que nosotros vayamos a ingresar dentro del diente debe ser bajo aislamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Rehacemos quitamos el pólipo pulpar, nos va a quedar así esa recesión, esa entrada de los conductos, y luego hacer la endodoncia como tal. Listo. La otra hallazgo de la pulpita irreversible es la reabsorción radicular interna. Etiología: refrigeración inadecuada, trauma idiopático, caries, cualquier tipo de etiología. Puede presentarse, a veces puede presentarse que clínicamente nosotros veamos el diente rosado, ahora se lo voy a explicar, y que normalmente, como esto ni duele, normalmente lo vamos a encontrar accidentalmente. Le estamos tomando una radiografía a un diente y nos aparece esa reabsorción en otro lado. Es una zona radiolúcida que se encuentra dentro del conducto. ¿Por qué diente rosado, chicos? ¿Por qué diente rosado? Esa reabsorción hace que se desgaste internamente, ya se deteriora internamente el tejido duro gracias a unas acciones celulares de los odontoclastos. Ahorita se los voy a mostrar, creo, ¿cierto? Se desgasta internamente. ¿Y qué va a hacer? Es tan delgado el tejido que se pone translúcido. ¿Y a quién estamos viendo aquí? A la pulpa. Por eso se llama diente rosado. Este caso tiene los dos. Tiene tanto diente rosado porque está reabsorbido, pero por el huequito que se perforó salió la pulpa. O sea, tiene los dos, pólipo y reabsorción radicular interna. Estas son las presentaciones de la reabsorción radicular interna, ¿cierto? Está el conducto y en una zona del conducto se genera una acción clástica a favor por causa de los odontoclastos, ¿cierto? Y degradan al conducto como tal. No tengo aquí espera un momentico para ver si tengo algo de... No tengo aquí la cuestión de reabsorción, pero entonces yo se la busco. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra pulpa normal, espera un momentico a ver si encuentro, disculpen un segundito, a ver si encuentro algo porque quiero que esto les quede claro aquí. Esperen un segundito. Biología, si aquí hay algo. Esperen un segundito y les dejo claro esa parte. A ver. Espera un segundito. Sigamos. Aquí, desde aquí. Listo. Si están viendo todo esto que estoy haciendo, ¿verdad? Lo que voy a mostrarles aquí. Si están viendo esta nueva presentación, perfecto, listo. Ok. ¿Vieron esta nueva diapositiva? ¿La ven? ¿Ven esta nueva diapositiva? Perfecto, listo. Entonces, ¿qué les quería dejar claro de la reabsorción? ¿Qué es lo que ocurre? Histológicamente, ustedes se acuerdan que antes de la dentina existe una lámina de una dentina que no se encuentra mineralizada, que se llama predentina, ¿verdad? Esa predentina es precisamente la que evita que el tejido duro se encuentre en contacto donde hay un material o una célula que son fácilmente cambiantes y que pueden generar una acción clástica, una acción de degradación. Eso se llama la predentina. Listo. Pero cuando aparecen este tipo de fenómenos,
naturales en el diente, iatrogénicos o agentes etiológicos como trauma, como microorganismos, como físicos, que de un momento a otro pueden eliminar la capa de predentina, se activan inmediatamente las células clásticas, en este caso unos odontoclastos o pseudoodontoclastos. Se activan a partir de diferenciación de las células pluripotenciales que tenemos allí en la pulpa, ¿verdad? Entonces empieza a aparecer ese daño y empieza a degenerar. Este es un caso al revés, ¿ya? Este es un caso anterior, desde afuera hacia adentro, de una reabsorción externa, ¿ya? Se come al diente, se come al diente, se come al diente y llega un momento aquí, que estamos viendo esa tirita que está allí, es pulpa. ¿Y por qué no penetró la pulpa? Porque allí se encuentra la predentina, ¿ok? Allí se encuentra la predentina. Listo. Entonces, en sentido contrario, si la de predentina se acaba, se nos come la pulpa. Esto es lo que se da en la reabsorción radicular. ¿Ya? Listo. Eso era lo que les quería mostrar un poquito entonces de reabsorción. Sigamos acá en nuestra clase. Listo. ¿Cómo diagnostico yo radiográficamente una reabsorción radicular de una reabsorción interna de la externa? Ojo que esto es esta pregunta de examen. Ojo pues. Si la continuidad del conducto se pierde, miren lo que aquí está el conducto y aquí hay una pérdida de continuidad grandota. Esto es una reabsorción radicular interna. Pero va a haber casos donde ustedes van a ver la lesión similar, pero a través de la lesión ustedes van a ver la continuidad del conducto. Si yo puedo ver la continuidad del conducto, el daño es externo, ¿ok? El daño es externo. Ojo pues, tanto el pólipo, que también la van a encontrar como hiperplasia pulpar, y la reabsorción radicular interna, el diagnóstico real es pulpitis irreversible asintomática, ¿ok? Ese es el diagnóstico. El diagnóstico no es reabsorción radicular interna. El diagnóstico es pulpitis irreversible asintomática. ¿Qué debemos hacer? Endodoncia, ¿ok? En ambos casos, endodoncia. Listo. ¿Tienen alguna preguntita hasta aquí? Doctor, yo tengo una pregunta. O sea, cuando el paciente refiere que presenta dolor cuando hay estimulación con el frío y el calor, ¿a qué estaríamos presentes? Cuando tiene dolor a ambos, el solo hecho que te duela el frío, estás con un diente vital, ¿ya? ¿Sí me entiende? ¿Qué quiere decir? Ojo, un diente sano no debe doler al calor. La prueba del calor nosotros la vamos a hacer. La prueba del calor la vamos a hacer cuando yo detecte que estoy enfrente de una necrosis. Ya, pero si ya un paciente me dio positivo el frío, no tengo que hacer nada de prueba del calor. ¿Ok? Ahora bien, un diente que se encuentre con pulpa expuesta o una caries profunda y le esté doliendo o una fractura y yo vea que hay exposición pulpar, no le puedo hacer una prueba del calor directamente allí porque le va a doler. Es un tejido vital que va a recibir un daño, un traumatismo térmico, entonces no le vamos a hacer esa prueba como tal. ¿Ya? Con el solo hecho de que te duela al frío, ya estás enfrente de un diagnóstico vital, ¿ok? Listo, muy buena pregunta. ¿Quiere otra duda ahí por allí? Listo, entonces continuamos. Si no hay más dudas, continuamos. Vamos a mirar la hoja que tengo acá. Perfecto. Continuamos entonces. Listo, continuamos. Llega un diagnóstico, ojo con este diagnóstico porque el nombrecito es, el nombrecito es grande, ¿ya? Que se llama
Pueden ver el título allí, degeneración pulpar calcificante progresiva. Degeneración pulpar calcificante progresiva. Este es un diagnóstico que no aparece en la lista de diagnósticos de la Asociación de Endodoncia Americana, ¿verdad? Esto es un diagnóstico, es el único diagnóstico degenerativo, pero que la pulpa se encuentra vital. En términos castizos, la degeneración pulpar calcificante es que el diente se está calcificando, ¿ok? El diente se está cerrando, el diente se está obstruyendo naturalmente, ¿ok? Entonces, ay Dios mío, y ahora. Ok. ¿Quién genera esto? Puede ser cualquier tipo de agente etiológico, el traumatismo, daño periodontal, una iatrogenia como tal. Clínicamente, ¿qué vamos a ver? Cambio de color. Si el diente se está calcificando, por ejemplo, se está calcificando la cámara, se está llenando ¿de qué? De dentina, ¿ya? ¿De qué color es la dentina? La dentina es un color amarillo, nacarado así, ¿cierto? Entonces el dientecito se va a tornar amarilloso, más opaco, en fin, ¿cierto? ¿Qué debemos tener en cuenta para yo saber esto de degeneración pulpar calcificante progresiva? Ojo, perdón, nosotros con la edad sufrimos un cambio degenerativo, es un cambio fisiológico. Nuestras pulpas se van a ir achatando, se van a ir cerrando, se van a ir calcificando, ¿ok? Entonces, ¿qué diferencia? Y también van a cambiar de color los dientes. ¿Qué diferencia voy a tener en cuenta yo al diagnosticar entonces una pulpitis, una degeneración pulpar calcificante progresiva a un cambio por la edad fisiológico? Es que la degeneración pulpar calcificante progresiva es en un solo diente o máximo en los dientes traumatizados, en los dientes afectados, ¿ok? Pero la parte fisiológica van a ser en conjunto, una degeneración de todos los dientes grupal. ¿Por qué? Porque es un cambio fisiológico. Radiográficamente eso de pérdida o disminución de la cámara, eso es lo que se llama calcificación. Veamos pues ese caso. Un diente normalmente lo debemos ver con la luz del conducto continuamente. Este diente de acá sufrió un traumatismo y si se dan cuenta que no se observa esa luz del conducto, ¿verdad? Este tiene luz del conducto, este tiene luz del conducto, este tiene, pero este no. Quiere decir que este solo diente se está calcificando y su diagnóstico va a ser degeneración pulpar calcificante progresiva. Si le hago una prueba de sensibilidad, ¿cómo creen ustedes que va a dar? ¿Quién me escribe en el chat? ¿Cómo creen ustedes que va a dar esta prueba de vitalidad o de sensibilidad al frío? Escriban a ver. ¿Cómo creen ustedes que da? Sin miedo, escriban. Positiva, María Herrera. Ivana, positiva. Pregunta. Loraines abandonó. ¿Qué otras respuestas creen ustedes que puede dar? Negativa, Gerson. Brenda, positiva. Doctor, yo pienso que daría negativa. Ok, Germán dice que negativa. Acuérdense que yo les dije, es la única, un segundito, es la única patología degenerativa, cierto, que tiene pulpa vital, ¿verdad? Ahora, el hecho de que tenga pulpa vital no quiere decir que va a responder positivo. Por eso es que nosotros llamamos degenerativa. Obviamente va a responder negativa. ¿Por qué? Porque la cámara pulpar, que acuérdese de esas fibras en la zona libre de células, no van a estar porque está calcificado. ¿Ya? Pero el hecho de que esté negativo la prueba no me va a decir que el diente no se encuentra vital. Este es uno de los ejemplos. Listo, la araña, no te preocupes, estaba haciendo un chiste apenas. Esto es un ejemplo de que nosotros no debemos arriesgarnos, por ejemplo, en la necrosis, hacerlo sin anestesia.
Pero imaginémonos que a este diente le vayamos a hacer, vamos a buscar otro caso que por aquí tengo. Imaginémonos que a este caso le vayamos a hacer endodoncia. Igual, miren, la cámara pulpar como está calcificada. De aquí para acá se ve la calcificación, pero hay conductos, ¿ya? Entonces, en estos casos de degeneración pulpar calcificada, yo me arriesgo a hacer el tratamiento inicial sin anestesia. ¿Para qué? Para que cada vez que yo me esté acercando a la entrada de los conductos pueda activar una sensibilidad, ¿ya? Y él inmediatamente me dice, ay, doctor, me duele, ya yo sé que es por aquí que va el conducto, por aquí. Si yo lo anestesio, no le va a doler nada y puedo estar sacando fácilmente la fresa por otro lado y haciendo accidentes como tales. Listo. Degeneración pulpar calcificante. Se llama endodoncia convencional intersectiva. ¿Por qué? Porque al igual que en la reabsorción radicular interna anterior que vimos, la reabsorción radicular interna, ¿quién está degradando al diente? La pulpa. Entonces yo hago la endodoncia para hacer intercepción en ese proceso, para aguantar ese proceso. Lo mismo acá, ¿quién está calcificando al diente? La pulpa, lo mismo. En aquel se activan, en la reabsorción se activan los odontoclastos, en estos se activan los odontoblastos, ¿ok? En aquella hay pH ácido, ¿verdad? A partir de la fosfatasa ácida se activan los pseudodontoclastos y hacen la degeneración y aparece la reabsorción radicular interna. Ojo con este dato que estoy dando. Acá se activa gracias a la producción de fosfatasa alcalina y se activan los odontoblastos y lo que hace es secreción de dentina y se cierran los conductos. Ok. Por eso se llama intersectiva, eliminar esa pulpa, hacer intersección entre esa pulpa y la producción o la degeneración de tejido en el caso anterior. Listo. Perfecto. Esto es un casito cuando nosotros hacemos, miren los dos conductos que se ven bien, pero estos ni siquiera se ven, ¿ya? Pero hay que ir poco a poco. Estos son tratamientos que demoran uno para realizarlo, ¿ok? No vamos a hablar de este ejemplo como tal. Ahora bien, sí. Doctor, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Doctor, si podrías explicar nuevamente, o sea, por qué en la degeneración pulpar calcificante progresiva la prueba da negativo. O sea, no me quedó claro eso. Me quedó claro, ok. Empecemos. ¿Por qué debe dar positivo? ¿Por qué debe dar positivo? Porque la pulpa está vital, ¿cierto? Ahí no hay duda. Ahí estamos bien. ¿Ya? Cuando empezamos degeneración pulpar calcificante progresiva, vamos a cogerlo en este ejemplo. Cuando nosotros explicamos esto, yo les dije, es el único diagnóstico degenerativo que va a dar positivo. ¿Por qué degenerativo? Porque es que la pulpa se está degenerando solita, se está calcificando, ¿ya? Pero precisamente se está para que se calcifique, tiene que estar vital. Ahora bien, ¿en qué sentido puede estar ocurriendo? La pulpa se puede calcificar en el sentido desde la cámara hacia el periápice también, ¿ya? Como está ocurriendo aquí, se calcificó acá, pero abajo de la calcificación hay conductos como tales. Entonces, si yo hago la prueba de sensibilidad aquí a este diente con el frío, ¿qué estoy buscando con la prueba de sensibilidad? Que se me activen las fibras nerviosas, ¿verdad? Y me den un resultado positivo de dolor. Pero como esas fibras nerviosas ya no existen, ¿por qué? Porque se calcificó la pulpa en esa zona, entonces no me va a ver la traducción del dolor y la traducción de la alerta, entonces el diente no me responde. ¿Yo voy a diagnosticar necrosis? No. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que fue por una calcificación. En estos casos donde yo tengo duda y voy a hacerle la endodoncia, es donde yo les digo, lo empezamos sin anestesia. Yo empiezo a trabajar. Si se me alerta con dolor, es lo que me confirma que todavía tiene que vitalidad pulpar. ¿Ya? Pero si al contrario yo voy bajando y encuentro los conductos y no tengo ningún tipo de dolor, quiere decir que el diente también se necrosó. Es muy raro que ocurra, pero sí pasa. Pero cuando se está activando una degeneración pulpar calcificante, la pulpa todavía se encuentra vital porque la calcificación se da a expensas de pulpa viva. ¿Ok? A expensas de pulpa viva. Ahorita sí te quedó claro, Alison. Perfecto. Ok. Gracias. Ok, con gusto.
Llegamos entonces al proceso de la necrosis como tal. Vamos a hablar unos 15, bueno, vamos a ver dónde hablamos, vamos a hablar completo. La necrosis como tal. Listo. La necrosis, ¿qué significa necrosis? Muerte, ¿verdad? Ya está muerto. La pulpa está muerta. Pruebas de sensibilidad negativas, ¿ya? Negativas. La necrosis pulpar es asintomática, o sea, no duele a menos que el ligamento empiece a aparecer su inflamación. Dime, Germán. Respecto a lo que usted estaba diciendo de la prueba de sensibilidad en pulpas calcificadas, yo estuve leyendo y quería saber si es cierto que, o sea, cuando realizamos una prueba de sensibilidad al frío, se tiene en cuenta que esta respuesta más que todo se da por la teoría de hidrodinamismo, o sea, o la teoría de hidrodinámica, que cuando el endo-ice penetra, o sea, tiene contacto con el tejido dental, este atraviesa los túbulos dentinarios y es lo que genera la respuesta como tal del dolor de la pulpa. Pero como la pulpa está calcificada, me imagino que los túbulos dentinarios se encuentran sellados y pues no va a haber una estimulación del líquido intratubular que va a Perfecto. producir la respuesta. Totalmente, Germán. No hay conducto, perdón, no hay luz de túbulo, no hay líquido y no hay fibras aquí en estimular. Eso es perfectamente, tu anotación es clásica. Cuando nosotros hacemos, de hecho, en un diente normal, cuando de pronto estamos tomando un jugo muy helado, un confite muy dulce o algo que nos genere esta sensibilidad, lo que se activa es la técnica hidrodinámica de Branston, ¿verdad? En este caso, no va, como lo está diciendo Germán, no va a activarse. ¿Por qué? Porque es que no hay nada en esa zona, se calcificó. Lo principal que debemos haber, túbulos sí pueden haber. ¿Por qué? Porque al contrario, están apareciendo dentinas. Pero acuérdense que es una dentina esclerótica y la dentina esclerótica es atubular y la dentina esclerótica no me va a permitir ese paso de líquido porque no va a tener luz como tal. Eso que te aplicó Germán es muy cierto y a tener muy en cuenta. Muy bien, Germán. Gracias. Entonces, sintomatología, mientras no toque el ligamento, no duele. Clínicamente, cuando hablamos de no toque el ligamento, es que los residuos de las endotoxinas o residuos propios de la necrosis no vayan a llegar al ligamento periodontal. ¿Ya? Clínicamente, los agentes etiológicos, bacterianos, traumáticos, todo lo que vimos ya. Listo. Hay que comprender la necrosis, como yo se lo dije desde el inicio en las pruebas de sensibilidad, de dónde a dónde se necrosa. Siempre se va a necrosar desde coronal en sentido apical. Mírenlo, desde coronal, ya que hay un tejido en putrefacción, todo necrótico, y en sentido apical. Miren lo que ya acá aparece, lo rojizo de qué, de vitalidad o que todavía se encuentra fluido sanguíneo, ¿ok? La necrosis pulpar puede tener cambio de color los dientes a un color muy pardo hasta grisáceo, ¿ok? Un color grisáceo. Ojo, todos los cambios de colores no significan necrosis pulpar. La necrosis pulpar normalmente se coloca más opaco, más negro, un diente más gris. Listo, miren, un color más gris, una tonalidad más grisácea. Es un diente que se encuentre, miro, aquí está afectado, se ve clínicamente la afectación que tiene. Ya, radiográficamente siempre, ojo, después de la pulpitis irreversible en adelante, el ligamento se encuentra ensanchado, ¿verdad? ¿Qué pasa entre la necrosis? Que está el diente muerto, las pruebas de sensibilidad son negativas, pero no hay que lesión apical. El periápice se encuentra como sano. Esto hay que tenerlo en cuenta para los posteriores diagnósticos. El periápice está como, está sano, ¿ya? El periápice está sano. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí, chicos? Que la prueba de sensibilidad se encuentra negativa, ¿verdad? Si yo le hago percusión, puede doler porque el ligamento se encuentra ensanchado, ¿verdad? Pero no hay lesión. Agentes etiológicos como
Aquí está viendo una corona que está adaptada y todo, pero de pronto se necrosó por el momento del tallado que hicieron. Fracturas también pueden generar necrosis en el tejido pulpar como tal. ¿Cuál es el tratamiento? Ya aquí empieza a aparecer una palabrita que se llama preparación invertida, una endodoncia convencional con preparación invertida. Esto lo vamos a comprender mejor en las técnicas de instrumentación. Es la misma técnica crown down, corona abajo. ¿Ya? ¿Por qué se debe hacer así? Volvamos acá a la imagen esta que está aquí. ¿De dónde a dónde se necrosa? Desde la corona hacia el lápiz, ¿cierto? Si yo meto una lima directamente al lápiz, ¿qué va a pasar? Que todo lo que se encuentre en su trayecto lo va a llevar y me lo puede pasar inclusive hacia el periápice, que en su momento está sano, que hay una homeostasis allí. Entonces yo voy a aumentar una carga de material necrótico y se va a generar un proceso inflamatorio agudo que llamamos en endodoncia exacerbación. ¿Ya? Originamos una exacerbación. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer eso de preparación con endodoncia convencional de preparación invertida? Es que vamos a ir instrumentando poco a poco, tercio a tercio. Primero el tercio cervical, limpiamos todo esto. Luego bajamos hasta tercio medio y limpiamos todo esto. Y ya cuando lleguemos a tercio apical, ya la mayoría del conducto se encuentra limpio y no voy a ocasionar esa exacerbación. Por eso en todos los diagnósticos, necróticos vamos a ver esto de preparación invertida, ¿ok? La terapia del hidróxido de calcio, el hidróxido de calcio es un material que va a permitir que primero se me alcalinice. Estamos en proceso necrótico. El proceso necrótico, el pH es ácido. El hidróxido de calcio se me va a alcalinizar, ¿ya? Se me va a alcalinizar y se me va ¿cómo es? Me va a permitir que ese medio no proliferen las bacterias, ¿ok? Esa alcalinización. Por eso yo coloco hidróxido de calcio de 5 a 8 días. Ese hidróxido de calcio me elimina inclusive exudados y todos esos productos de los agentes bacterianos como tal. Tarea. Todos individualmente me van a averiguar, hacer un cuadro sinóptico ahí a mano y me le toman una foto y me lo envían al correo. En este caso sí es al correo, un cuadro sinóptico de el uso del hidróxido de calcio. ¿Qué es el hidróxido de calcio y cuál es el uso del hidróxido de calcio como tal? ¿Ok? Tarea. Recomendación. Hay un libro que se llama Técnica y Fundamentos de Suárez y Goldberg. Suárez y Goldberg. Eso está en online también. Ahí hablan. Hay un capítulo de hidróxido de calcio. Un escrito del hidróxido de calcio. ¿Ok? Listo. Aquí estamos colocando hidróxido de calcio. En este caso lo están usando con léntulo. Miren, un diente que posiblemente está necrótico y lo están alcalinizando ¿con qué? Con el hidróxido de calcio como tal. Perfecto. Existen dos diagnósticos ya que hay que tener en cuenta hoy día. ¿Por qué? Porque anteriormente era difícil diagnosticar unos dientes que presentaran esta cuestión, ¿ya? Hay que tener en cuenta que en estos dos diagnósticos el periápice todavía se encuentra sano, ¿ya? Esto es un paréntesis. Lo que estos dos diagnósticos son un paréntesis. No hacen parte ni de dientes necróticos, ni de pulpa sana, ni de pulpa inflamada, no. Hay que hacer un paréntesis aquí, pero son importantes tenerlos en cuenta. Que son el diente con tratamiento endodóntico previo y diente con terapia previamente iniciada. Ok, hablamos con tratamiento endodóntico previo. Esto es un paréntesis. Los dientes se encuentran asintomáticos, ¿ya? ¿Cuál es la calidad de esto? Que los dientes ya tengan obturación. Que sea un diente que han sido tratados, pero el que estén obturado bien, obturado mal, por fuera, por dentro, como sea. No le interesamos evaluar aquí la calidad de la obturación. Dientes que se encuentren obturados, que yo pueda mirar y que yo vea material de obturación dentro del conducto. Pero sin
lesión apical, o sea que el periápice se encuentre sano. Si yo veo esto, ¿por qué salieron estos diagnósticos? Si yo quiero diagnosticar esto y yo le hacía pruebas de sensibilidad, ¿cómo iban a salir? Negativas. Entonces, ¿qué decía? Necrosis. No puede ser necrosis, ¿por qué? Porque no tiene pulpa. ¿Ya? Ahí no hay pulpa. Entonces, ¿cómo se llaman estos dientes que ya están obturados con gutapercha? Hay veces que tienen un núcleo metido sin nada. Eso se llama diente, perdón, con tratamiento endodóntico previo. ¿Ya? Diente con tratamiento endodóntico previo. Mírenlo. Un diente con una endodoncia, doctor, pero esa endodoncia está corta. No importa cómo esté la endodoncia, ¿ya? Pero que se encuentre libre de lesión. En cambio, miremos este. Un diente con una endodoncia corta, pero ya este tiene lesión. Ya este diente no entra en la categoría de diente tratamiento endodóntico previo. Ya este hay que diagnosticarle la lesión apical y este va a ser un diente ya con periodontitis, como lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Cuando el periápice está sano, lo dejamos como diente con el tratamiento endodóntico previo, ¿verdad? Y el otro es con tratamiento de endodoncia previamente iniciado, o sea, apenas lo están iniciando, ¿ya? O que hicieron el tratamiento de conducto, pero no obturaron. En este caso no hay obturación. ¿Se acuerdan la urgencia del diente con pulpitis irreversible sintomática? Bueno, si solamente yo veo que ya el diente tiene, con el solo hecho de tener ¿cómo es? La apertura hecha de la urgencia, ya es un diente con tratamiento de endodoncia previamente iniciado. Ejemplo, Allison le llega al paciente de urgencia. Allison tiene toda la consulta llena y no puede atenderlo. Allison hace el favor de aliviarle el dolor. Le hace la pulpotomía y se lo remite a Maripaz. ¿Ya? Y Maripaz no lo va a recibir como pulpitis irreversible sintomática, no. Lo va a recibir como tratamiento de endodoncia previamente iniciado. Es el mismo paciente, el mismo diente, pero les cambió el diagnóstico por el hallazgo que encontraron. ¿Ok? Si lo ven aquí, por ejemplo, un diente que no está terminada la endodoncia, pero ya se nota por la cavidad que hay en la cámara que es un diente que está endodonciado, iniciado. Uno lo llama previamente iniciado. Ojo, sin lesión apical. Si el diente ya aparece con lesiones apicales, ya debemos diagnosticarlo con qué? Con periodontitis, como lo vamos a ver. ¿Sí? Okay. Comprendiendo la necrosis pulpar, comprendiendo todo este escenario de la... Cogerle, zamparle un correazo. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan allí? Hola, ¿me escuchan? Porque me apareció acá que tengo internet. A ver si me escuchan, confirmo. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Que me salió acá un anuncio que tenía problemas de internet y no sé si me sacó de la conexión. Por aquí por chat, por favor.